El aroma del tequila añejo se mezclaba con el perfume caro de los asistentes y el humo de puros habanos flotaba como una bruma entre los reflectores que bañaban el jardín. En una residencia palaciega de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, las risas y los brindis escondían algo más oscuro, la celebración clandestina de una alianza implícita entre poder político y crimen organizado. La voz de Chicho Castro rugía con fuerza desde el escenario, entonando con orgullo la letra de Que empiece el juego. Un chingo de aparatos. CJNG, para ser más breve. Del Señor de los Gallos somos gente. Todos sabían a quién se refería. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder implacable del cártel Jalisco Nueva Generación, era homenajeado con narcocorridos en pleno cumpleaños del diputado local Luis Octavio Vidrio Martínez, del partido Movimiento Ciudadano. Entre los invitados estaban legisladores, empresarios y el mismísimo alcalde Gerardo Quirino Velázquez. El cantante, entre copas, servía tequila en la boca de los asistentes, celebrando como si la impunidad fuera parte del menú. ¿Ya te enganchó la historia? Entonces suscríbete al canal para no perderte lo que Omar García Harfuch hará a continuación. Desde una oficina austera en Ciudad de México, Omar García Harfuch observaba en su monitor las imágenes filtradas por la prensa. El rostro impasible del jefe de inteligencia federal contrastaba con el caos moral que destilaban esos videos. «Esto no es solo una fiesta», murmuró. «Es una provocación». Conocido por su temple de acero, Harfuch había sobrevivido a un atentado años atrás, orquestado por el mismo CJNG. Desde entonces, su lucha se tornó personal. Nunca se permitió flaquear. Cada paso era meticuloso, cada operación precisa. Esta vez, sabía que el objetivo no era solo detener a un legislador corrupto, sino enviar un mensaje. Ningún fuero protege a los traidores de la ley. Acompañado por su equipo más cercano, comenzó a trazar las líneas de una operación silenciosa. Los informes internos indicaban que la fiesta había costado más de 200,000 pesos, financiados en parte por empresarios ligados al entretenimiento. Las letras del corrido exaltaban abiertamente al cártel, en abierta violación a la reciente orden ejecutiva del gobernador Pablo Lemus. «Luis Octavio Vidrio ha cruzado la línea», afirmó Harfuch. «Si no actuamos, mañana otros lo imitarán». La situación se complicaba por el blindaje político que protegía al diputado. Dentro del Congreso Estatal, Luis Octavio tenía aliados poderosos. La diputada Brenda Carrera y el panista Julio Hurtado habían impulsado iniciativas para endurecer penas por apología del delito, mas no imaginaban que uno de los suyos sería el primer blanco. Mientras tanto, en las redes sociales los videos se volvían virales. El país se dividía entre quienes condenaban la exaltación del narco y quienes defendían la fiesta como un evento privado. Pero para Harfuch, el asunto iba más allá de moralismos mediáticos. En los días siguientes, los servicios de inteligencia recogieron declaraciones de asistentes anónimos. Uno relató que los brindis eran por el Señor de los Gallos y que incluso se escucharon nombres clave del CJNG entre bromas. Otro aseguró que la seguridad del evento estaba armada y venía de Michoacán. La presión aumentaba. Harfuch recibió llamadas desde el Congreso, desde gobernaciones e incluso desde sectores empresariales, insinuando que se dejara el tema en paz. Pero él sabía que ceder sería una derrota. En su escritorio desplegó un mapa de conexiones entre el diputado, empresarios, el cantante y varios intermediarios. La red estaba clara. Faltaba solo una pieza, la prueba irrefutable. Decidió actuar. Instruyó a su equipo para infiltrar agentes en los próximos eventos, donde Chicho Castro se presentaría. Las cámaras ocultas, los micrófonos y las rutas de vigilancia fueron cuidadosamente planificadas. «Vamos a seguir la música», dijo con determinación, hasta llegar al que la ordenó. La historia apenas comenzaba. La noche se desvanecía lentamente sobre la Ciudad de México cuando Omar García Harfuch regresó a su casa. Cerró la puerta tras de sí sin encender la luz. En su sala, apenas iluminada por la penumbra, se dejó caer en el sillón con un suspiro largo y seco. La fiesta en Tlajomulco no era solo una provocación,
Era una declaración de guerra disfrazada de celebración. Los narcocorridos habían dejado de ser una moda para convertirse en instrumentos de legitimación criminal. Aquella letra cantada por Chicho Castro resonaba aún en su mente. Del Señor de los Gallos somos gente. No era una metáfora, era una consigna. No podemos permitir que un diputado celebre al narco como si fuese un héroe, murmuró Harfuch mientras revisaba por quinta vez las imágenes del evento. Con la cabeza fría, dio la orden al área de inteligencia. Debían obtener más que un video filtrado. Necesitaban pruebas contundentes, conexiones financieras, llamadas comprometedoras, testimonios sólidos. Todo debía armarse con precisión quirúrgica. Desde su oficina, la comandante Alejandra Ugalde, experta en inteligencia digital, encabezó la búsqueda. En menos de 24 horas, su equipo había rastreado los pagos realizados para contratar a Chicho Castro. El dinero provenía de una empresa de eventos vinculada a un proveedor del Congreso de Jalisco. Harfuch anotó el nombre en su libreta: Producciones Jalisco VIP. En paralelo, agentes civiles comenzaron a entrevistar discretamente a empleados del recinto donde se realizó la fiesta. Uno de ellos, un camarero de 19 años, confesó que escuchó a varios invitados mencionar la bendición del patrón de Tepalcatepec. Otro aseguró haber visto fajos de billetes cambiando de manos en una sala cerrada, justo antes de que comenzara el concierto. Aquel operativo era más que una simple investigación, era una carrera contra la maquinaria de corrupción que protegía a Luis Octavio Vidrio. El legislador contaba con aliados fuertes dentro del Congreso y vínculos estrechos con figuras del espectáculo. Muchos lo veían como un político carismático, cercano al pueblo. Harfuch lo veía como un traidor. En una sesión privada, convocó a sus asesores más cercanos. «Tenemos un problema de percepción», dijo sin rodeos. «La gente no ve esto como crimen, sino como folclore». Uno de sus hombres, el teniente René Bárcenas, respondió: «Pero no se puede normalizar que el poder celebre al crimen organizado. Si no hacemos nada, abrimos la puerta a lo peor». La estrategia cambió de enfoque. Ya no bastaba con arrestar, había que desmantelar la narrativa. Durante los días siguientes se establecieron operativos de vigilancia sobre Vidrio. Se identificaron sus escoltas, sus movimientos, sus encuentros. Sorprendía la naturalidad con la que se movía, como si no temiera consecuencia alguna. Visitaba restaurantes caros, asistía a reuniones políticas e incluso daba entrevistas en medios locales donde se presentaba como perseguido por sus ideales. En una de esas apariciones, Vidrio negó todo. Fue una fiesta privada. «Yo no controlo lo que canta un artista. Que no me quieran culpar por la música», declaró con una sonrisa medida. Pero Harfuch sabía que esa defensa era endeble. Chicho Castro no cantaba por accidente. Su repertorio estaba cuidadosamente escogido. Una de las canciones interpretadas aquella noche era vetada en varios estados por apología al delito. Además, el cantante había sido captado sirviendo tequila en la boca del propio Vidrio. Las imágenes hablaban más que las palabras. En una sala de monitoreo, Alejandra Ugalde detectó algo crucial. Un número telefónico asociado a uno de los organizadores del evento había estado en contacto directo con un presunto operador financiero del CJNG días antes de la fiesta. La llamada duró exactamente 5 minutos. El contenido aún era desconocido, pero el cruce era suficiente para avanzar. «Con esto tenemos base para una intervención mayor», dijo Ugalde, «pero necesitaremos infiltración». Harfuch asintió. «Prepárate. Vamos a entrar en su mundo». La decisión estaba tomada. Utilizarían agentes encubiertos en futuras presentaciones de Chicho Castro. El objetivo era doble: confirmar los vínculos con el cártel y capturar audio y video que implicara directamente al diputado. El riesgo era inmenso. El CJNG no perdonaba filtraciones. Cualquier error podría significar una masacre. Por eso, Harfuch insistió en que solo participaría personal de máxima confianza. Mientras tanto, los medios continuaban debatiendo si los narcocorridos eran cultura o crimen. Algunos artistas defendían su libertad creativa. Otros denunciaban la glorificación del terror. Pero en la mente de Harfuch no había dilema. Cada acorde que exaltaba al Señor de los Gallos
era una bala simbólica contra el Estado, y él no iba a permitirlo. La noche siguiente, mientras el país dormía, los primeros agentes se infiltraban en la gira de Chicho Castro. El juego acababa de comenzar. La atmósfera en el palenque de Tepatitlán vibraba con la expectativa del público. Las luces de colores saltaban entre rostros excitados y copas alzadas. Chicho Castro subió al escenario con una sonrisa torcida, micrófono en mano y botas lustrosas. Lo que no sabía era que esa noche, entre el público, había ojos que no venían a aplaudir. 3 agentes encubiertos, vestidos como fanáticos comunes, se mezclaban entre la multitud. Uno llevaba una cámara oculta en la hebilla del cinturón. Otro, un micrófono incrustado en la solapa de su camisa. Sus órdenes eran claras: documentar cualquier señal de vínculo entre el cantante y operadores del CJNG, identificar contactos y, si era posible, registrar alguna mención directa al diputado Luis Octavio Vidrio. Chicho arrancó con un corrido neutral, pero bastaron 15 minutos para que la velada diera un giro. Al presentar la siguiente canción, soltó con picardía: «Esta va para los valientes del occidente. Ustedes ya saben de quién hablo». Y entonces, como un rayo, inició Lealtad de Acero, uno de los corridos más crudos del repertorio dedicado al Señor de los Gallos. Los agentes se miraron brevemente. La señal era clara. Continuaron grabando. Mientras tanto, en Ciudad de México, Harfuch observaba en tiempo real la transmisión cifrada. Cada frase era una daga en el corazón de la legalidad, pero lo más impactante vino después del show, cuando uno de los agentes logró acercarse al representante del cantante. «Nos encantó la rola del jefe», comentó casualmente. El hombre, sin saber con quién hablaba, respondió: «A los jefes les gusta que se les recuerde. Chicho siempre queda bien con ellos, y con sus amigos políticos también». Esa frase fue suficiente para intensificar la operación. Los días siguientes trajeron nuevas revelaciones. Una transferencia bancaria realizada por un colaborador del diputado coincidía con el pago de la presentación. Además, otro agente encubierto consiguió que un integrante del equipo de seguridad de Chicho admitiera entre risas que la lana viene de los de la Cámara. Mientras las pruebas se acumulaban, Harfuch enfrentaba una tormenta paralela. Las críticas aumentaban en la prensa. Algunos columnistas lo acusaban de politizar el arte popular, mientras otros insinuaban que su cruzada era una cortina de humo. En casa, su madre le dijo con tono sereno: «Hijo, sé que haces lo correcto, pero cuídate. Estas redes son más profundas de lo que parecen». Él asintió, aunque por dentro sentía el peso de la soledad. Sabía que su lucha no era comprendida por todos, pero eso no lo detenía. En una sesión con su equipo, repasaron los hallazgos. «Tenemos imágenes, grabaciones, transferencias y testigos», dijo Alejandra Ugalde. «El nexo entre el diputado, el cantante y el cártel está documentado, pero faltaba algo: una conexión visual entre Vidrio y los operadores del CJNG. Sin ella, los defensores del diputado seguirían alegando que todo era coincidencia». Fue entonces cuando René Bárcenas reveló una pieza inesperada. A través de reconocimiento facial, identificaron en la fiesta de cumpleaños del diputado a un hombre que, bajo un alias, figuraba en investigaciones previas como recaudador del cártel en Jalisco. Aparecía brindando junto a Vidrio y Chicho Castro. «Ese es el lazo que necesitábamos», dijo Harfuch. «Ya no hay dudas». La operación se aceleró. Las últimas horas fueron frenéticas. Mientras la fiscalía se preparaba para emitir las órdenes judiciales, Harfuch mantuvo comunicación directa con el gobernador de Jalisco, quien dio luz verde a la intervención, pero el tiempo apremiaba. En los círculos cercanos al diputado, rumores de una filtración ya se esparcían. Era cuestión de horas para que Vidrio intentara huir o borrar evidencias. Harfuch, de pie frente a un mapa electrónico, marcó 3 posibles ubicaciones del legislador. Su equipo ya estaba desplegado. Él mismo decidió liderar la operación. «Vamos por él. Nadie está por encima de la ley», dijo con voz firme. En su mirada había determinación, pero también una sombra. Sabía que el enemigo que enfrentaba no se rendía fácilmente. El siguiente paso pondría a prueba no solo su estrategia, sino su vida. El cielo de Tlajomulco amaneció con una bruma espesa que parecía presagiar el caos.
A las 6 de la mañana, Omar García Harfuch ya estaba en movimiento. Vestía chaleco antibalas, radio en mano y el rostro endurecido por semanas de tensión. La operación para capturar al diputado Luis Octavio Vidrio estaba en marcha. El tiempo había terminado. Las pruebas eran irrefutables. Las órdenes estaban firmadas. Unidad 1 en posición, informó una voz en su auricular. Unidad 2 esperando señal. Vidrio se encontraba en una propiedad rural, rodeado de terrenos baldíos y custodiado por hombres armados vestidos de civiles. Desde el aire, drones confirmaban la presencia de al menos 4 vehículos con placas falsas. El lugar no era una casa de campo, era un refugio de escape. Atacamos por 3 flancos, indicó Harfuch. Nadie dispara sin mi orden. El objetivo es capturar, no derramar sangre. El silencio del amanecer se rompió con el estruendo de motores. Las camionetas tácticas se abalanzaron con precisión. Vidrio, al escuchar los primeros pasos, intentó huir por la parte trasera. Su rostro, normalmente altivo, se deformaba en pánico. «¡Detente, Policía Federal!», gritó un agente. El legislador no respondió. Corrió hacia una puerta lateral, pero fue interceptado. En un forcejeo breve, trató de sacar su celular del bolsillo. Fue inmovilizado. «No tengo nada que esconder», gritaba mientras era esposado. Chicho Castro también fue ubicado, en una habitación contigua, dormido y ebrio. Tardó en reaccionar, pero al ver los uniformes, comenzó a insultar a los oficiales. «Yo canto lo que quiero. Esto es una persecución. Arte es arte». Las palabras rebotaban contra las paredes como un eco hueco. Nadie respondía. El operativo estaba diseñado para hablar con acciones. Mientras los sospechosos eran trasladados, Harfuch se quedó en la escena. Recorrió cada rincón del inmueble. Encontró fajos de billetes en una caja metálica, botellas de tequila sin abrir, una libreta con nombres y montos y un retrato de El Mencho colgado en una de las habitaciones. Salió al patio y miró el horizonte. Respiró hondo. Sabía que esto no era el fin, pero sí una victoria importante. A las 9 de la mañana, la noticia ya había estallado en todos los medios. Capturado diputado Luis Octavio Vidrio por vínculos con el CJNG. Cae cantante de narcocorridos tras operativo liderado por Harfuch. Los titulares se multiplicaban. En redes sociales el país se dividía. Algunos celebraban la acción como un acto de justicia, otros hablaban de represión cultural, pero la imagen de Vidrio esposado, con la camisa desabotonada y el rostro pálido, se volvía símbolo de algo más profundo, la caída del intocable. En la conferencia de prensa realizada horas después, Omar García Harfuch habló con firmeza. El poder político no puede estar al servicio del crimen organizado. Esta operación demuestra que nadie está por encima de la ley. Seguiremos trabajando para limpiar nuestras instituciones. Las preguntas de los reporteros llovían, pero él no se desvió del mensaje. No mencionó detalles técnicos, no entró en provocaciones. Sabía que, más allá de la acción, su imagen debía ser la de un servidor público decidido, sereno y sin sed de espectáculo. Mientras tanto, en la fiscalía, Vidrio intentaba explicar sus acciones. Alegaba desconocimiento, negaba haber financiado al cantante, acusaba al sistema de querer silenciar voces libres, pero cada argumento se desmoronaba ante las pruebas, transferencias, grabaciones, fotografías y testimonios. «Estás acabado, Luis», le dijo su abogado en voz baja. «Lo mejor que puedes hacer es negociar». El legislador agachó la cabeza. Por primera vez, parecía comprender la magnitud de su caída. Chicho Castro, por su parte, se mostraba desafiante, pero cuando escuchó que podía enfrentar hasta 4 años de prisión por apología del delito, su expresión cambió. Comenzó a murmurar nombres. Buscaba salvarse. Esa misma noche, en un mensaje grabado, Harfuch habló al país. «Hoy enviamos un mensaje. No permitiremos que el arte se convierta en escudo de la impunidad. Cada quien es libre de expresarse, pero quien glorifique al crimen enfrentará consecuencias». Las palabras eran claras, sin odio ni venganza. Eran una promesa de orden. El caso no había terminado, pero la balanza había comenzado a inclinarse. Y detrás de ese golpe quirúrgico estaba el hombre que, sin importar las amenazas ni los costos, se había atrevido a actuar.
Los días posteriores a la captura del diputado Luis Octavio Vidrio y del cantante Chicho Castro se convirtieron en una tormenta política y mediática sin precedentes. La opinión pública estalló en debates, paneles televisivos, columnas encendidas y hashtags que escalaban en tendencia. Pero en el centro de todo, una figura se mantenía inmutable: Omar García Harfuch. El operativo había sido limpio, preciso, sin víctimas. Las pruebas reunidas eran sólidas y las acusaciones contundentes. Desde el Congreso de Jalisco, varias voces exigieron la remoción inmediata del diputado, mientras otros, en voz baja, temían que pudieran ser los siguientes. La Fiscalía del Estado formalizó cargos por apología del delito, posible financiamiento de actividades ilícitas y abuso de funciones públicas. Vidrio fue separado de sus funciones legislativas y quedó en prisión preventiva. El mismo Congreso que antes le aplaudía, ahora guardaba silencio. Chicho Castro, presionado por su entorno, terminó cooperando. Reveló nombres, rutas de financiamiento y explicó con detalles cómo había sido contratado para la fiesta. Su testimonio confirmó que la elección del repertorio no fue casualidad. Fue pactado, fue pagado, fue intencional. El gobernador Pablo Lemus convocó a una rueda de prensa extraordinaria donde anunció nuevas medidas. La iniciativa para sancionar la apología del crimen fue fortalecida y acelerada. Se establecieron criterios más estrictos para aprobar eventos públicos y se reforzaron controles sobre contrataciones artísticas. No se trata de censurar, dijo el gobernador. Se trata de proteger la paz social, de trazar un límite ético. No podemos permitir que desde la cultura se glorifique a quienes destruyen nuestro país. En paralelo, asociaciones civiles y colectivos de jóvenes comenzaron a organizar foros sobre los efectos de los narcocorridos. Algunos defendían la libertad artística, pero cada vez más voces reconocían que algo debía cambiar. Harfuch, por su parte, evitó protagonismos. Rechazó invitaciones a programas de televisión y entrevistas exclusivas. Su enfoque era otro. Sabía que el verdadero éxito de la operación no estaba en los aplausos, sino en el mensaje que había logrado sembrar. Una noche, de regreso a su hogar, se detuvo en un puesto de tacos callejero. Nadie lo reconoció de inmediato. Pidió 2 al pastor. Mientras esperaba, un joven con gorra se le acercó con timidez. «¿Usted es el jefe Harfuch?». Él asintió. «Gracias por no tener miedo», le dijo el joven. «Mi hermana fue víctima de esos cabrones. Usted le devolvió un poco de justicia». Harfuch no respondió. Solo extendió la mano y asintió con un gesto sereno. Era por eso que hacía lo que hacía. La operación en Tlajomulco cambió el rumbo del debate nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la intervención. No se trata de prohibir un género. Se trata de no permitir que la violencia sea celebrada como un valor. Lo que hizo Omar García Harfuch fue un acto de responsabilidad institucional. En el fondo, aquella acción simbolizaba una nueva etapa, una donde la ley dejaba de mirar hacia otro lado, donde la música no sería excusa para esconder crímenes y donde el poder político comenzaba a ser medido por sus actos y no por su inmunidad. Luis Octavio Vidrio enfrentaría juicio. La defensa preparaba recursos, pero el cerco era demasiado estrecho. Su nombre ya era sinónimo de decadencia, de complicidad, de caída. Harfuch, de vuelta en su oficina, revisaba nuevos informes. La batalla no había terminado, pero esta vez algo había cambiado. La ciudadanía había visto que era posible tocar a los intocables. La última página del expediente fue firmada al final de esa semana. El caso quedó registrado como uno de los más emblemáticos en la lucha contra la apología del delito en espectáculos públicos. Pero para Harfuch era apenas otro capítulo. Tomó un respiro, miró por la ventana y dejó que el silencio hablara. Porque en esa pausa había algo más fuerte que cualquier corrido: la certeza de haber hecho lo correcto. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que cambiarán la historia de México. Y ahora, haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir otro capítulo sorprendente de la lucha contra el crimen organizado.